Barriga, buenos días. Bienvenido a Zorro de Pasco. ¿Qué tal? Un gusto poder conversar con ustedes, tanto sobre la situación nacional como sobre la situación de Cerro de Pasco. En términos de los acuerdos de gobernabilidad a nivel nacional, creo que todavía no tenemos información suficiente para hacer el balance porque la información sale por año calendario y en términos de gestión no hay información completa entonces para lo que es el 2017 y como usted sabe 2016 fue mitad-mitad. Sin embargo, hay algunos indicadores generales que no dejan de ser preocupantes por sus impactos negativos, ¿no? Recordemos que este año hemos tenido el impacto del fenómeno del niño costero y el tema de corrupción, que son dos campos que van a influir sobre el logro de los acuerdos de gobernabilidad. En el caso del niño costero, este se sumó a un proceso de desaceleración de la economía que ya venía de antes y por tanto el primer semestre del 2017 no ha sido un buen primer semestre. Felizmente estamos empezando un cierto nivel de recuperación de la actividad económica en el país, en parte jalada por los precios de las materias primas, en especial de los minerales, ¿no? Y en términos de corrupción, también esto ha tenido un efecto negativo sobre la actividad económica, porque obviamente el caso Lavallato, que involucra a varias empresas, la más mencionada es Odebrecht, pero no es la única, ha afectado todo el funcionamiento del sector construcción, que ha estado prácticamente parado, ¿no? en estos meses y recién empieza a tener señales de un nivel de actividad. Entonces, yo diría que el balance todavía, lo que nos dice es que hay todavía mucho por hacer. ¿Quiénes integran la mesa en el Comité Ejecutivo Nacional? ¿Esto solamente los ministerios, confederaciones, algunas asociaciones? ¿Qué podría comentarnos? Sí, en el Comité Ejecutivo Nacional hay representación del Estado y de la sociedad civil. Por el lado del Estado integran el Comité Ejecutivo los principales ministerios, Presidencia, Economía, los ministerios sociales, o sea, MIDIS, Educación, Salud, Mujer. Y también están los ministerios de trabajo, también están los ministerios de la producción, está Energía y Minas, está Agricultura, y Produce, son parte del Comité Ejecutivo Nacional. Y por el lado de las organizaciones de sociedad civil y de la cooperación, está CONFIEP, está la Sociedad Nacional de Industrias, está la CGTP en representación de los trabajadores, están las ONGs nacionales representadas por la ANC, una plataforma amplia de sociedad civil que es la CONADES, la Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social, están las ONGs internacionales con presencia en el país. Las confesiones religiosas están representadas en el Comité Ejecutivo a través de católicos y evangélicos. Están las organizaciones de mujeres a través de CONAMOVIDI. Ese es más o menos el panorama. A eso se suma la ANGR, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, se suma AMPE y REMURPE, así como la red de mujeres autoridades de gobiernos locales. Como ve, es un espacio plural que es acompañado a su vez por la Defensoría del Pueblo. Este es el panorama. Me olvidaba, muy importante, la cooperación internacional con presencia en el país a través del PNUD y UNICEF, ¿no? ¿Y cuáles son las regiones que cuentan con compromisos políticos de acción parlamentaria conjunta? Tenemos compromisos en 21 regiones del país, que básicamente tienen que ver con una consideración que es, la idea clave es poner por delante el interés regional antes que la consigna partidaria, diría yo, ¿no? Esa sería la idea central y eso es una invitación a que los parlamentarios de cada región den cuenta a sus electores en la región con cómo desde el rol parlamentario están contribuyendo al desarrollo de Pasco. Por ejemplo, si en caso de Pasco tenemos, 60% de incidencia de anemia, ¿no?
que es el dato que tenemos disponible en este momento, la pregunta, el trabajo de los parlamentarios debería velar por cómo en el presupuesto público, cuya discusión está en curso, se están garantizando los recursos para que ese 60% de niñas y niños de la región que tienen hoy día anemia, ¿no? Puedan recibir la atención requerida y que cumplamos la meta de reducir la anemia a menos de la mitad, ¿no? Que ninguna región del país tenga más del 30% de prevalencia de anemia, ¿no? Como una meta mínima, digamos, regional, ¿no? Revisando el documento principal, encontramos que el propósito era contar con el mayor consenso posible en torno a un sistema de medidas de política y resultados orientados a lograr una vida digna para todas las personas, hombres, mujeres de todas las edades en el territorio peruano, y buscar con ello tener las mejores condiciones para impulsar el desarrollo de forma integral e inclusiva. Pero haremos algo con este Parlamento que está entretenido en cuestiones niñas, más en dimes y diretes, en hacer la vida imposible al presidente de la República y el otro que no quiere comparecer para dar una información de los cuestionamientos. Mire, por sus vinculaciones que tiene con una constructora brasileña. A ver, mire, en el caso del rol de la mesa es poner por delante los desafíos y los temas que nos unen, y esos son los acuerdos de gobernabilidad. Obviamente ahí la política tiene varios campos donde pueden haber conflictos, confrontaciones, divergencias, pero el rol nuestro es ayudar a que cada vez tengamos más campos de acuerdo, de consensos, y en especial que la ciudadanía cumpla un rol muy activo para que esos consensos se lleve a la práctica. Y de verdad los acuerdos de gobernabilidad tienen varios, múltiples campos que creo que son muy importantes, y si efectivamente avanzáramos en todos, quizás me va a disculpar el comentario medio irónico, nos quedaríamos sin titulares políticos en los medios, ¿no? Pero entonces el desafío nuestro es ayudar, digamos, a que en base a la acción conjunta logremos que se construya este desarrollo equilibrado en el país, que población de Pasco, por ejemplo, que está en situación de pobreza, ¿no?, pueda acceder a los medios necesarios para mejorar su salud, su educación, que los recursos asignados a la región se usen eficientemente. Cuando vemos, por ejemplo, qué ha pasado con la vacunación en la región, lo que vemos es que entre el 2014 y ahora se ha ido recuperando cobertura de vacunación, pero todavía estamos lejos de lo deseable, que es tener una cobertura del 95%. Entonces hay que ver en cada caso, ¿no?, cómo están las cosas. En el caso de Huánuco, por ejemplo, que es una región vecina a Pasco, ¿no?, tiene una cobertura de vacunación 12 puntos por encima, porcentuales. Entonces, como Pasco y Huánuco, por ejemplo, pueden cooperar para mejorar la calidad de los servicios de salud, las comunicaciones, ¿no?, y potenciar los recursos con que se cuenta. En el caso de Pasco es una región compleja, ¿no es cierto? Tenemos desde la tradición minera, ¿no?, expresada en la propia capital de la región, hasta zonas ambientalmente importantísimas, como las que se perciben o como las que existen en la zona de Oxapampa, en el camino a Posuso. Tenemos ahí un área natural muy importante. Entonces, cómo ese conjunto de recursos son puestos en valor para la propia población de la región, ¿no? Ese es nuestro desafío, y cómo el conjunto del país coopera para que cada región pueda crecer donde tiene más oportunidades, ¿no?, generando calidad de vida para sus habitantes. Siendo presidente de la Mesa de Concertación, señor Federico Arnía Lacer, recordemos a la opinión pública que estas propuestas están alineadas con las políticas del Estado al Acuerdo Nacional
en la Agenda 2030 y tenemos que todos colaborar para que se logre los objetivos centrales de tener un Estado más dinámico y que haga el seguimiento sostenible, la sociedad civil. Por supuesto, lo que nosotros apostamos a que tener un Estado que esté al servicio del bienestar de las personas, y creo que ese es el esfuerzo. Y si el Estado no puede solo, que creo que eso es algo que todos nos damos cuenta, toca a la sociedad civil cumplir un rol proactivo. Fíjese, el mandato número 1 de la Constitución establece que la defensa de la persona humana, ¿no?, del bienestar de la persona humana, es una obligación del Estado y de la sociedad. Y usted ha citado correctamente un desafío que nos trasciende como país, que es la Agenda 2030, que es el compromiso no solamente del Perú, sino de todos los países del mundo, ¿no?, por lograr que al año 2030 podamos revertir varios de los problemas que hoy día está presentando el mundo. El más significativo de todos es el tema del cambio climático, que está incrementando los fenómenos naturales adversos. Pueden ser lluvias, pueden ser sequías, ¿no?, extremas, y eso está afectando las oportunidades de desarrollo. Fíjese, hemos tenido incendios forestales en zonas en el Perú que no teníamos tradicionalmente este tipo de problemas, ¿no? No hace mucho yo recuerdo haber estado en Huánuco y viendo el impacto de los incendios forestales, el aeropuerto que no se podía usar. Entonces, estos son algunos de los datos concretos, ¿no?, sobre los cuales tenemos que trabajar de manera articulada, ¿no? Y aquí no hay que unos avanzan y que los otros se queden atrás, ¿no? El lema mundial es que nadie se quede atrás. Y eso estamos planteándose el corazón de los planes de gobierno que los candidatos al proceso electoral municipal y regional del próximo año puedan presentar, ¿no? Una mirada más integral, alineada con los 17 objetivos de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agradecemos la deferencia de llamarnos al presidente de la Mesa de Concertación a nivel nacional, Federico Arnía Láser. Agradezco la atención de ustedes y la oportunidad a través suyo de comunicarnos con toda la región de Pasco y afirmar nuestro compromiso conjunto, más en estas horas previas al partido de la noche, ¿no? Creo que todos esperamos como una sola fuerza que podamos ganar el partido y asegurar la participación del Perú en el Mundial. Eso no es un indicador del acuerdo de gobernabilidad, pero creo que todos lo suscribimos, ¿no es cierto? Ya. 8 de la mañana, 15 minutos. Bienvenidos a debate. Hoy es viernes 10 de noviembre de 2017. Toda la información en esta mañana de noticias de Estudio 5. Estamos en comunicación con el presidente de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, el sociólogo Federico Arnía Láser, para hablar de importantes temas. Gracias a Radio Enlace del Perú. Sociólogo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días y una buena oportunidad para saludar a toda la región de Huánuco, ¿no? En especial en estas horas de expectativa por el partido. Bueno, sí. El país ha retomado cierta esperanza, ¿no? Le ha cambiado los ánimos del país. Así es. Y estamos confiados en que nos irá bien. Sí, efectivamente. Bueno, ¿y cómo nos va en el tema de la mesa y en el tema del acuerdo de gobernabilidad que han suscrito los hoy gobernadores y alcaldes? Fíjese, justamente estamos en la etapa de empezar a cerrar el balance de cara al proceso electoral del próximo año. Y la región tiene algunos indicadores que han sido interesantes y que creo que hay que saludar, pero también tenemos desafíos, ¿no? Un indicador interesante, por ejemplo, en la región tiene que ver con la cobertura de la vacunación. Huánuco, por ejemplo, está manteniendo un nivel de cobertura en vacunación para menores de 12 meses
del 90%, cosa que es muy, muy saludable, ¿no? Pasco, y lo comentábamos no hace mucho con los vecinos de Pasco, están por lo menos 12 puntos por debajo, y no hablemos de Lima, que está peor todavía. Entonces creo que hay cosas a reconocer y saludar, y simultáneamente hay desafíos hacia adelante. Todavía tenemos que 1 de cada 4 niñas o niños tienen desnutrición crónica en Huánuco, y 47%, o sea, un poquito más que el promedio nacional, tienen anemia en la región. Entonces, estos indicadores nos dan una señal de cómo la región está funcionando y el país están funcionando para proteger derechos desde el inicio de la vida, ¿no? Y ese es nuestro desafío, esa protección de derechos. Bueno, pero ese es uno de los puntos, ¿no?, de un acuerdo de gobernabilidad. Por supuesto, y por eso hay que reconocer dónde está el avance y dónde están las debilidades. Y creo que ahí tenemos un reto y una tarea pendiente. Por eso señalo ambos lados, ¿no? Para no retroceder donde estamos bien, ¿no? Porque eso también nos pasa en el país. Ah, ya estamos bien acá y nos olvidamos de ese tema y nos vamos al siguiente. Claro. Y a nivel nacional, en las demás regiones, ¿cómo se está en este tema contra la anemia? Ya le digo, el promedio nacional está en 43%, y por eso mi comentario, para seguir con los vecinos. Pasco está en 60, Huánuco en 47, pero otras regiones no están tampoco muy bien. Fíjense, la anemia afecta no solamente a la gente que está en situación de pobreza monetaria, sino que incluso en el quintil más alto de ingresos hay una incidencia del orden del 28% de anemia. Quiere decir que tenemos un problema de patrones de consumo, no solamente un problema económico, que no hay plata, sino también que incluso la población que tiene dinero no está teniendo un consumo adecuado de lo que es fundamental, por ejemplo, para combatir la anemia, que es un buen consumo de derivados de carnes rojas, ¿no?, o de pescado con alto contenido en hierro, el hígado, el bofe, ¿no? Son insumos claves, y también las chispitas, ¿eh? los multimicronutrientes que están allí en los establecimientos y a los cuales hay que recurrir para completar la dieta, ¿no? Pero analizando los datos, son tasas bastante altas, ¿no?, de anemia. Por supuesto. Y muy preocupante. Por supuesto, y por eso es que, fíjese, nosotros como espacio de concertación cumplimos un rol de llamado de atención y de invitación a la acción. Por eso lanzamos la campaña Anemia No en su momento. Ya habíamos identificado que habíamos agarrado una buena pista para reducir la desnutrición crónica infantil como país, ¿no? Hemos avanzado bastante, todavía hay mucho que hacer. Todavía tenemos problemas de desnutrición crónica en Huánuco, por ejemplo. 1 de cada 4 niños menores de 5 años tiene o presenta desnutrición crónica infantil, pero se nos estaba quedando el tema de la anemia. Entonces hay que trabajar sobre esos dos puntos, ¿no? Y ahí prácticas de higiene, lavado de manos, ¿no? Buena nutrición, incorporando el consumo de derivados de productos con alto contenido en hierro, en especial de origen animal. La sangrecita ahí es el producto estrella, ¿no? Son elementos claves. Lo que nos dicen estos problemas es que todavía tenemos que mejorar condiciones de vida de la población. Por eso es una especie es como cuando uno dice, ahí hay humo, quiere decir que hay fuego, ¿no es cierto? La anemia es el humo, nos dice que tenemos problemas, ¿no?, en la calidad de vida de nuestra gente desde el inicio de la vida. Bueno, y la pregunta, pues, duda de fondo es, ¿y los programas sociales no están contribuyendo, no tienen el impacto correspondiente? Fíjese que la respuesta es exactamente al revés. Creo que los programas sociales han tenido y tienen un impacto muy importante,
¿Y qué pasaría si los rebajamos, si los cortamos o los limitamos? Pero no es suficiente entonces lo que estamos haciendo y se requiere más. Ese es el punto que creo que hay que plantear, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de Juntos, ¿no?, tuvo un menor nivel de cobertura el año 2016. Este año ha recuperado niveles de cobertura y eso ya se empieza a apreciar en los indicadores de mejora. Entonces, los programas sociales, sobre todo los que tienen presupuesto por resultados, en general han tenido una contribución muy importante, ¿no? Incluso con pobreza monetaria, fíjese. Como usted sabe, hemos tenido una desaceleración económica y a pesar de la desaceleración económica hemos mantenido un nivel de reducción de la pobreza monetaria y el factor clave ha sido justamente que se ha logrado sostener algunos programas sociales claves, ¿no? Incluso ampliar el caso de Pensión 65 que dinamizan las economías locales de los más pobres, ¿no? Claro, sin embargo, sociólogo, me parece que a estas alturas, y se ha puesto ya en debate hace mucho tiempo, hay la necesidad de replantear algunos programas, ¿no? Como por ejemplo el vaso de leche, que no está llegando a los niños, los productos en principio se entregan a los 2, 3, 4 meses, y muchos de estos productos lácteos llegan a parar en algunos centros comerciales, como la fabricación de heladerías, claro, las pequeñas, ¿no? ¿Y usted cree que a estas alturas es necesario hacer todo un balance, un replanteamiento de este y los demás programas sociales? A ver, creo que los temas que usted plantea son claros y obligan a hacer un balance, efectivamente, como usted señala, y en especial obligan a poner en la mira no el programa, sino la corrupción que puede estar operando al interior de algunos de los servicios públicos que están detrás, ¿no? Porque si recursos lácteos, digamos, van a parar a la heladería y no necesariamente al vaso de leche de las niñas y niños, ahí lo que está habiendo, ¿no?, es un delito, es un acto de corrupción. Entonces hay que tener cuidado a qué le estamos poniendo la puntería. Y creo que efectivamente el tema de corrupción es un problema muy importante en el Perú. Hay la gran corrupción, pero también hay la pequeña corrupción, y ahí sí es un tema de una cruzada nacional, ¿no? Creo que ese es un tema que hay que mirar y sobre el cual hay que poner todos los ojos del país, ¿no? Y los medios son un actor clave en ese proceso, pero ojo, ¿no? Hay que saber qué es lo que estamos combatiendo. Lo que hay que combatir es la corrupción y no el programa social, sino el uso corrupto que se pueden hacer de los recursos públicos, ¿no? Creo que eso es un elemento clave. Eso no quiere decir que los programas no tengan que reevaluarse, rediseñarse, sino que en su rediseño tienen que incluirse los candados necesarios para que el programa cumpla con sus objetivos, ¿no? Y hay cosas que se han dejado de hacer, ¿no? Usted recordará que la red social de vaso de leche, por ejemplo, fue fundamental para enfrentar el problema del cólera en el Perú. O sea, 30 años atrás tuvimos una epidemia de cólera en el Perú que no tuvo ningún muerto. Tuvimos hasta un ministro con cólera. Pero esa red social del vaso de leche había enseñado y nos enseñó a todos a cómo manejar los cuadros de diarrea, la importancia de la participación ciudadana, y quizás eso es algo que hay que recuperar en los programas. No están muy desde arriba y poco desde abajo. Creo que esa movilización social y ciudadana independiente, sin color político, que pone por delante los derechos de las personas, creo que ese es el elemento clave para tener programas sin corrupción, ¿no? Claro. Bueno, en el tema del acuerdo de gobernabilidad hay otros aspectos, ¿no? ¿Cómo se ha ido monitoreando a estas alturas? Efectivamente hay otros aspectos y están los grupos de seguimiento a los acuerdos de gobernabilidad. Hoy en día la tarea es generar condiciones para tener un buen balance de qué es lo que ha caminado y qué es lo que no ha caminado en las regiones, ¿no? Para que el próximo año en el proceso electoral, con base en el balance
balance del acuerdo de gobernabilidad, podamos entonces plantear los cambios y la orientación del nuevo acuerdo de gobernabilidad. Fíjese, nosotros lo que estamos proponiendo en el país es que usemos como marco de referencia la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es un compromiso del Perú y de todos los países del mundo, nos da una visión de largo plazo al 2030 y entonces en ese marco con indicadores estandarizados a nivel internacional podamos fijar las metas que en cada región nos planteamos para los 17 objetivos que hay para el mundo, ¿no? Y que se traduce en acuerdos muy específicos. Y entonces en cada región, y ya lo estamos haciendo, estamos empezando a evaluar cuáles son los temas de primerísima prioridad, de urgencia para la región y que deben ser el contenido central del acuerdo de gobernabilidad. Ahora, yo le digo, y por eso empecé destacando, por ejemplo, como hay una buena cobertura en vacunas, entonces hay que sostenerla, ¿no? Eso es un tema clave. Estamos mal en anemia o no estamos suficientemente bien en anemia, entonces ahí hay que actuar. ¿Cómo estamos con el tema climático? Eso también es un tema a mirar. ¿Cómo nos está yendo en Huánuco respecto a el tema del desarrollo rural? ¿Qué pasa con nuestros productores en el campo? ¿Cómo los capitalizamos? ¿Cómo mejoramos su acceso al mercado? Todos y cada uno de estos temas, ¿no?, son parte de esta agenda. La seguridad alimentaria, por ejemplo, es un tema fundamental y la región puede cumplir un rol muy importante para alimentarse ella y para contribuir a la seguridad alimentaria nacional. Fíjese, estamos abriendo varios campos, ¿no? Cambio climático, desarrollo productivo, ¿no?, calidad de vida de las personas, logros de aprendizaje, son participación, cero corrupción, son áreas en las cuales los acuerdos de gobernabilidad deberían tomar compromisos políticos firmes con una ciudadanía, ¿no?, activa y con, por supuesto, el rol de los medios de comunicación llamando nuestra atención sobre los puntos débiles, ¿no? Claro, ¿y cuál es el rol de la mesa hoy en estos tiempos a propósito, sociólogo? Nuestra tarea de estos días tiene que ver con dos cosas. Estamos entregando al Congreso de la República algunas propuestas para la ley de presupuesto y nos preocupan en especial dos campos, ¿no? En el tema del presupuesto, uno que nos preocupa es el de la transparencia. Sentimos y podemos ver una pérdida de transparencia en los sistemas de información público para el seguimiento del gasto. Y eso es un tema que es clave, porque si no hay transparencia, el riesgo de corrupción no es mayor. Entonces ese es un punto para poder seguir la ejecución de los proyectos de inversión, para poder seguir el gasto público. Entonces hay varias propuestas para reforzar transparencia. Y el otro tema al que le hemos dado prioridad en este proceso tiene que ver con temas de salud. Nos parece que salud es un área de preocupación de toda la población y allí nos interesan temas que, por ejemplo, para la región son importantes, ¿no? El tema de embarazo adolescente nos parece que es un tema que hay que atender, el tema de protección contra la violencia que afecta a niñas y niños y obviamente a mujeres, también es un tema que hay que darle prioridad, y los servicios entonces de salud física, de salud mental, son parte del área de preocupación. Esos son algunos de los temas sobre los cuales se están alcanzando propuestas. Entonces, transparencia, ¿no?, en el acceso a la información para poder ver que los proyectos se terminen exitosamente y no que nos digan que han gastado mucho, pero al final el agua no sale por el caño, ¿no es cierto? Quedan los tubos enterrados, ¿no? Pero la gente se queda sin servicios. Entonces la inversión hay que monitorearla adecuadamente y el gasto público sin corrupción y garantizando servicios de calidad, ¿no? Esos son nuestras propuestas que tienen consenso de todas las partes y que estamos entregando en la fecha.
ahí está la agenda del corto plazo, ¿no? Bueno, sí, y sobre la participación ciudadana, los consejos de coordinación local, regional, las veedurías, ¿funcionan? ¿Cómo están? Ahí yo creo que hay que preguntarle a la sociedad civil. Yo creo que se ha dejado vencida en esa cancha, ¿no? Se han cansado antes de tiempo. Yo creo que hay un problema con la autoridad que no está cumpliendo necesariamente su rol de poner la información, de convocar, ¿no? de tomar en cuenta y de rendir cuentas, ¿no? a la sociedad civil sobre lo que se hace, pero también hay un tema de debilitamiento de algunas de las estructuras de organización de la sociedad civil, de iniciativa y de propuesta. Felizmente estamos percibiendo también un proceso simultáneamente de recuperar iniciativa, de recuperar preocupación y de relanzamiento de iniciativas y propuestas, ¿no? Entonces, nada es blanco todo o negro todo. En este caso hay elementos a favor y creo que lo más importante es recuperar esos espacios. Fíjese, la Constitución del 93 tiene dos reformas sustantivas, ¿no? Uno es la de prohibir la reelección presidencial y la segunda es un régimen de descentralización que es con plan de desarrollo concertado y con presupuesto participativo. El plan de desarrollo concertado es un mandato constitucional y los ciudadanos y ciudadanas y las autoridades, ¿no? tenemos que hacer cumplir ese mandato, que existe el plan, que sea un marco efectivo de referencia y que se asignen los recursos en los procesos de presupuesto participativo, ¿no? para lograr los objetivos del plan de desarrollo concertado. Entonces, esa es una cancha que hay que recuperar con iniciativa y con propuesta, ¿no? ¿Y cómo se hace la evaluación o el seguimiento a los acuerdos de gobernabilidad? En el caso de la mesa de concertación, el mecanismo pasa por grupos de trabajo que tienen que ver con los temas que se prioricen. Para no hablar de la mesa regional, sino para presentar un poco el modelo nacional, hay varios grupos de trabajo que de manera relativamente continua o permanente van viendo cómo está la situación. Por ejemplo, tenemos el grupo de gestión de riesgos, ¿no? El grupo de gestión de riesgos ha tenido un rol muy activo los primeros meses de este año vinculado al tema de del manejo de la emergencia. Ahora que, entre comillas, la emergencia ha pasado, los problemas están allí, derivados del impacto del fenómeno del Niño costero, y entonces la tarea es hacer seguimiento al plan de reconstrucción. Estamos hablando de hacer un seguimiento concertado al proceso de implementación del plan de reconstrucción con cambios. Espero que dentro de poco podamos tener buenas noticias al país respecto a cómo vamos a llevar adelante esta actividad. Están los grupos trabajando, pero también se ha hecho más evidente las dificultades que podemos tener como país. Fíjese, un sismo de grado 8.5 o 9, que es altamente probable en la ciudad de Lima, afectaría no solamente a Lima, afecta a todo el país, ¿no? Vive un tercio de la población en Lima, 50% del Producto Nacional se hace en Lima, y eso pues tendría un efecto devastador. Y la pregunta que nos hemos hecho, por ejemplo, es: ¿los servicios de salud de Lima podrían atender, ¿no?, una emergencia de ese tamaño? ¿Estamos los ciudadanos entrenados y capacitados para manejar una emergencia de ese tipo? ¿Qué hacemos con en las cifras más conservadoras, 30.000 heridos graves, ¿no? Tenemos el personal por lo menos para estabilizarlo y que pueda ser atendido. Entonces, son temas que nos parecen de urgencia y que requieren de políticas públicas. He puesto ese tema, pero es válido también para el caso de Huánuco, ¿no? Podemos encontrar una agenda que se trabaje concertadamente, que es lo que estamos haciendo. Entonces, se trabajan temas de salud, temas de educación, temas de desarrollo económico. Hay un acuerdo
con los trabajadores, empresarios y el Ministerio de Trabajo, de ir viendo cómo superar la situación de informalidad que afecta el empleo nacional y poder pasar, ¿no?, de este 25% o casi 30%, dicen algunos, de empleo formal a por lo menos 60 o 70% de empleo formal, porque eso es garantizar derechos laborales, pensiones futuras. Eso está en la agenda y se están instalando grupos de trabajo según los casos, ¿no? O hay grupos que presentan los informes respectivos. Sociólogo, muchas gracias por esta comunicación. Saludos. No, más bien muchas gracias a usted, a Estudio 5, por la posibilidad de conversar y poner en conocimiento de la región de Huánuco de lo que este mecanismo curioso que se llama Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza hace, ¿no? Y estamos empezando a recibir visitas de varios actores en el mundo que dicen, uy, que eso que pasa en Perú, ¿no?, de repente lo podemos copiar porque no pasa en otros países, ¿no? Sobre todo porque muchas veces la relación entre Estado y sociedad civil está definida en términos de vigilancia, ¿no? Yo te vigilo, tú me vigilas, y claro, no hacemos nada juntos y nos quedamos atorados, ¿no? En cambio, la lógica de la mesa es concertar y hacer seguimiento para implementar en conjunto las políticas públicas. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan de compartirlo y también de expresar nuestro deseo personal e institucional de tener un éxito en el fútbol, ¿no?, esta noche. Yo creo que ese es un tema al que no debemos dejar de lado. Creo que ha mostrado que es muy importante tener un espíritu de trabajo conjunto, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias al sociólogo Federico Arníaz Gracias, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en el Perú, y gracias a Radio Enlace por esta comunicación. Nosotros hacemos una pausa y volvemos. Gracias, Federico, ya estoy.